Lugares embrujados en Guadalajara. Hola, buenos días, tardes o noches. Es probable que de pequeños escuchemos relatos que nos narran nuestros abuelos, tíos o padres. Algunos de ellos son historias fantásticas donde aparecen reyes, dragones, magos, brujas o fantasmas, mientras que otras historias pueden ser de amor o tragedias. Lo que tienen en común este tipo de relatos populares es que llegan a convertirse en leyendas, cuando se siguen narrando con el paso de los años. Las historias que le contaré serán de lugares históricos, que tú podrás visitar cualquier día que gustes. El primer lugar del cual hablaremos es, el Palacio de las Vacas, ubicada en San Felipe 630, zona centro. Su origen proviene de la época de Don Porfirio Díaz, cuando un acaudalado hombre mandó a construir una enorme vivienda en el centro de la ciudad, exactamente en el barrio de San Felipe. Allá por el año de 1810 esta era la construcción más hermosa y sobresaliente del lugar. Su propietario Segundo Díaz contrató a uno de los grandes muralistas de aquellos años, su nombre Javier Guerrero, quien fue encargado de pintar cada una de las habitaciones. El tan afamado nombre de esta construcción nació debido a que era común ver cómo en aquellos años las vacas entraban y salían de la misma, de ahí tomó la forma de establo y posteriormente por su lujosa estructura fue que se le conoció como el Palacio de las Vacas. Después de todo, la casa tuvo diversos dueños, y fue en 1949 cuando es rentada para la instalación de la primera Universidad Femenil de Guadalajara. Más tarde fungió como escuela primaria y tapicería. En el 2008 la casa fue adquirida por John Allen David, quien tenía como interés restaurar la casa, pero, por asuntos desafortunados, como el haber sido asaltado hasta perder todo, le impidió llevar a cabo el sueño. Las personas cuentan que cuando fungió como escuela para señoritas una de las chicas se suicidó ahí y el espíritu de ella sigue deambulando por la casa. El propietario de la casa, el cual ha vivido en la finca por más de una década, no cree en fantasmas, más no se explica cómo es que en fotografías que han tomado en secciones de fotos para bodas, bautizo o fiestas se encuentren fantasmas. Número 2. La leyenda de la misteriosa Casa del Trébol Negro de Guadalajara. Esta misteriosa casa, que es sin duda alguna más de algún tapatío ha visitado mientras transita por las calles de la colonia americana, guarda una leyenda que te mostraremos a continuación. No cabe duda que las ciudades más importantes del país son espacios de leyendas y misterios. Esta ciudad colonial cuenta con varias historias que han pasado de generación en generación. A continuación te contaré una no tan conocida pero igual de importante. La Casa del Trébol Negro, ubicada en Avenida La Paz número 1831 esquina con Atenas en la colonia americana, una de las más icónicas de la ciudad de Guadalajara. Este espacio fue construido por el arquitecto Juan Quip y se caracteriza por un diseño nórdico tipo chalet. En el cáncer de ingreso se observa la palabra Clover Lawn, la cual se puede traducir como Jardín de los Tréboles o la Casa del Trébol Negro. Esta casa fue construida por integrantes de la realeza inglesa a mediados del siglo XIX y fue habitada por la misma persona hasta el día de su muerte en 1906. Sin embargo, durante el tiempo en que aquí habitó dicha noble familia, ocurrieron hechos que dejaron marcada la casa para siempre. En cada una de las habitaciones se puede observar tréboles negros en referencia al luto que vivió la familia al perder a un hijo ahorcado, bajo situaciones bastante misteriosas. En uno de los espacios donde se encuentra una fuente adornada por 4 niños, en la que uno de ellos está sosteniendo un cráneo, pero eso no es todo, ya que más tarde en la época de la Revolución la casa fue testigo de numerosos enfrentamientos mismos que dejaron algunos muertos en su interior, así como impactos de balas en su construcción, que hasta hoy en día se pueden observar. A partir de estos hechos se empezó a correr el rumor de que en esta casa sucedían hechos paranormales, de los cuales el más conocido es que se ha dicho que aparecen manchas de sangre en las habitaciones de la casa, las cuales a pesar de ser limpiadas al día siguiente volvían a aparecer. Asimismo se relata que en numerosas ocasiones se han visto apariciones fantasmales en el patio y algunas al interior de la casa, las cuales se dice no son muy amigables con los visitantes, ya que, como algunos sabrá, este espacio se renta para eventos y ocasiones especiales. Número 3. El Hospicio Cabañas. Todo jalisciense sabe que el Instituto Cultural Cabañas, un emblemático edificio ubicado en el centro de Guadalajara, sirvió como hogar de huérfanos, siendo específicos desde 1810 hasta 1980, y que en la actualidad funciona como sede de la Escuela de Artes, donde también se imparten talleres y cursos de música, danza, teatro, entre otras disciplinas.
El Instituto Cultural Cabañas es bien conocido por ser patrimonio de la humanidad, sin embargo, como todo edificio antiguo, además de mucha historia, acumulada desde 1805 cuando comenzó su construcción, también es objeto de leyendas. Hay quienes dicen que por las noches todavía oyen voces y risas infantiles, pero hay algunos relatos que la Secretaría de Cultura recopiló de algunas de las leyendas del lugar que fue construido con el objetivo de albergar a niños desamparados. Uno de los primeros relojes instalados en la ciudad de Guadalajara fue el de la fachada del Hospicio Cabañas. Este reloj al principio fue una novedad y causó admiración entre los habitantes de la ciudad. El reloj de la muerte del Hospicio Cabañas es una de las leyendas más populares de Guadalajara, que en su momento fue una historia de terror para los habitantes en aquella época a mediados del siglo XX, cuando la ciudad se encontraba en pleno crecimiento urbano. El obispo Cabañas acostumbraba salir a pasear de noche, con el fin de recoger niños desamparados. Un día se encontró a un monje que le dijo: "Eres una persona buena, siempre oras y además, acabas de construir una casa para la gente más pobre. Quiero decirte que esa casa va a ser destruida y habrá guerra y destrucción". Cuando terminó de decir eso, Cabañas se dio cuenta de que hablaba con el diablo. El diablo le dijo que solo había una forma de salvar la casa de la misericordia, y era arrodillándose frente a él, a lo que el obispo se negó y el diablo le amenazó: "Te vas a arrepentir", y desapareció. Se dice que se cumplió la profecía. Con la llegada de la independencia, el hospicio fue convertido en cuartel, cárcel y caballeriza. No lo destruyeron, pero tuvo otros usos durante 18 años. Cabañas murió en 1824 y nunca lo vio trabajando como hubiera querido. Según la leyenda, el reloj instalado en el Cabañas fue de los primeros en la ciudad, que se mantenía funcionando hasta que de repente se detenía y luego volvía a funcionar sin la intervención de un operador. Un día se dieron cuenta de que cuando el reloj se detenía, un niño moría. Las monjas vieron ese fenómeno varias veces y consideraron que anunciaba la muerte de alguien dentro del hospicio. El reloj fue bautizado como el reloj de la muerte y fue tanto el miedo que causó que en 1952 terminaron por quitarlo y destruirlo. Número 4. El Hospital Civil Viejo. El hospital más importante del occidente del país es el Hospital Civil de Guadalajara, HCG, cuyo origen se remonta al 3 de mayo de 1794, cuando abrió sus puertas como Hospital de San Miguel de Belén, proyecto del benefactor Fray Antonio Alcalde y Barriga. A 227 años, la mayor obra arquitectónica de su tiempo dedicada a la atención de la salud continúa vigente con el nombre de Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, que junto con el nuevo Hospital Civil Dr. Juan I Menchaca, brinda apoyo a la población más vulnerable de Jalisco y del occidente de México. Con toda la trayectoria que ha tenido este hospital y la incalculable suma de personas que han pasado por sus instalaciones, suelen salir historias y esta es una de las más conocidas. La historia de la monja del Hospital Civil de Jalisco. Esta historia inició en el año de 1968 cuando Sor Manuela Lozano Mendoza llegó a trabajar a este hospital. Se dice que desde que empezó a trabajar, se dedicó en cuerpo y alma a su trabajo y amaba tanto lo que hacía que en tan solo 2 años llegó a ser la jefa de enfermeras del hospital. Sor Manuela siempre fue muy dedicada y llegó a cumplir 24 años de su vida en el hospital. Era muy atenta y servicial, por lo que los enfermos le prodigaban mucho cariño, dedicándose siempre en cuerpo y alma a su trabajo. El tiempo siguió su curso y desafortunadamente Sor Manuelita enfermó y en el mes de marzo de 1994, falleció víctima del tan temido cáncer. Los doctores, enfermeras y pacientes que la conocían, lamentaron mucho la pérdida de tan singular y querido personaje del hospital, ya que era una persona muy bondadosa, amorosa y humanitaria que la llegaron a extrañar durante mucho tiempo. Al poco tiempo, después de que Sor Manuela falleciera, algunos pacientes empezaron a platicar y por curiosa coincidencia las historias eran muy similares, comentando lo siguiente. Por las noches, una monjita muy amable había llegado al pie de sus camas para revisarlos y atenderlos. Algunos pacientes incluso aseguraban que llegaron a hablar con ella y que la monja, muy servicial, se dedicó amablemente a cambiarles el suero y asistirlos en alguna necesidad. A lo largo de la historia, en todas partes del mundo, ha habido gente que afirma haber sido testigo de fenómenos paranormales, creen haber presenciado la aparición de fantasmas o espíritus, e incluso haber logrado captar alguna evidencia fiable de estos hechos. Hay quien alega que existiesen los fantasmas, puesto que serían la energía resultante de nuestro ser cuando muere, que en lugar de desaparecer, adquiriría otra forma. Nadie sabe en realidad lo que podría ser o no, o si existe una vida después de la muerte.
Bueno, eso es todo por hoy, espero que les hayan gustado las historias y hasta la próxima.